Cuando Dios te une con alguien, nada puede separarlos. Corazón rojo destellos, amor espiritual real. No es casualidad que estés aquí ahora. No es coincidencia que estas palabras lleguen justo en este instante, cuando algo dentro de ti ha comenzado a preguntarse si lo que sientes es real. Si esa conexión que no puedes explicar tiene un origen más profundo que lo visible, más antiguo que tu propia historia, más verdadero que cualquier duda que intente desvanecerla. Porque hay encuentros que no nacen en la superficie de la vida. Hay lazos que no comienzan en una conversación, ni en una mirada, ni en un momento específico del tiempo. Hay vínculos que existen antes de que los cuerpos se encuentren, antes de que las palabras se formen, antes incluso de que la razón pueda entender lo que está ocurriendo. Y cuando Dios te une con alguien, ese vínculo no depende de lo que pase afuera. No depende de la distancia. No depende del tiempo. No depende de los errores humanos. Depende de algo mucho más grande. De una inteligencia que no se equivoca. De un orden invisible que sostiene lo que es verdadero, incluso cuando todo parece desordenarse. Tú lo has sentido. Ese instante en el que algo dentro de ti se detuvo, no por miedo, sino por reconocimiento. Como si una parte de tu alma, que había estado en silencio durante años, de pronto despertara y dijera sin palabras, aquí es. No fue lógico. No fue planeado. No fue conveniente. Pero fue claro. Y en ese momento no pensaste, no analizaste, no dudaste. Solo supiste. ¿Cómo se sabe el calor del fuego sin tocarlo? ¿Cómo se reconoce la luz incluso con los ojos cerrados? Esa es la primera señal de un amor que no nace de la necesidad, sino de la conexión divina. Y sin embargo, después de ese instante, llega la mente. Llega el miedo. Llega la incertidumbre. Llegan las preguntas que intentan reducir lo eterno a algo que se pueda controlar. Pero escucha esto con el corazón abierto, lo que Dios une no necesita ser forzado. Porque no está sostenido por tu esfuerzo. Está sostenido por una fuerza que no se rompe. Tú sientes ese hilo invisible. A veces en calma. A veces vibrando con intensidad. A veces en silencio, pero nunca desaparecido. Nunca ausente. Incluso cuando no están juntos. Incluso cuando no se hablan. Incluso cuando la vida parece separarlos. Ese hilo sigue ahí. Respirando contigo. Recordándote que hay algo que no depende de lo externo para existir. Y en ese reconocimiento hay una invitación profunda, dejar de luchar. Porque muchas veces confundes amor con control. Confundes conexión con apego. Confundes destino con ansiedad. Pero el amor espiritual real no se aferra. No exige. No persigue. No se desespera. Permanece. Permanece como el mar que no necesita correr detrás del río para existir. Permanece como el cielo que no se preocupa por sostener las estrellas. Permanece porque su origen no está en la carencia, sino en la plenitud. Y tú puedes empezar a vivir desde ahí. Hoy. No mañana. No cuando todo esté resuelto. No cuando las circunstancias cambien. Hoy. Puedes tomar una decisión simple, pero poderosa, dejar de controlar lo que ya está sostenido por algo más grande que tú. Respira. Suelta esa necesidad de saber qué pasará. Suelta ese impulso de asegurar, de definir, de retener. Y en lugar de eso, honra lo que sientes. No desde el miedo a perderlo, sino desde la certeza de que lo verdadero no se pierde. En algún momento, volverás a recordar ese primer instante. Ese en el que no había dudas.
ese en el que no había miedo, ese en el que simplemente eras presencia y el encuentro era suficiente. Y ahí comprenderás que ese momento no fue el inicio, fue el recordatorio. Porque esa conexión ya existía. Ya estaba escrita en un lenguaje que no se ve, pero que se siente con una claridad que atraviesa todo. Y entonces llega la segunda prueba. El silencio. La distancia. El conflicto. Ese momento en el que todo afuera parece decirte que se ha roto, que se ha terminado, que ya no está. Pero dentro de ti, sigue vibrando. Sigue presente. Sigue intacto. Aunque no haya mensajes. Aunque no haya contacto. Aunque el mundo externo diga lo contrario. Hay algo en tu interior que no cambia. Y eso no es ilusión. Eso es conexión real. Ese es el hilo invisible que no depende de la proximidad física ni de la validación constante. Ese es el campo compartido donde dos almas se reconocen más allá del ruido del mundo. Y en ese momento tienes otra elección. Puedes entrar en ansiedad o puedes confiar. Puedes intentar forzar un resultado o puedes permitir que lo divino actúe sin interferencia. Y aquí está la verdad que transforma todo. Confiar no es pasividad, es alineación. Es elegir la paz en lugar del miedo. Es elegir el respeto por el proceso en lugar de la desesperación por el resultado. Es decir internamente, si esto es real, no necesito perseguirlo. Y desde ahí, haces algo concreto. Te detienes. Dejas de reaccionar impulsivamente. Dejas de buscar señales externas. Dejas de interpretar cada silencio como abandono. Y comienzas a sostenerte a ti. A volver a tu centro. A respirar con calma. A recordar que el amor que viene de lo divino no se debilita en la distancia, se revela. Se purifica. Se fortalece. Permanece sin presión divina. Permanece sin presión divina. Permanece sin presión divina. Y en ese espacio, algo dentro de ti empieza a cambiar. Ya no necesitas pruebas constantes. Ya no necesitas confirmar cada paso. Empiezas a sentir una paz que no depende de lo que la otra persona haga o deje de hacer. Y esa paz es una señal. Porque cuando el amor es real, no te roba tu centro, te lo devuelve. Y entonces llegas al tercer momento. El más profundo. El más silencioso. El más transformador. Ese instante en el que ya no estás luchando. Ya no estás esperando. Ya no estás intentando entender. Solo estás. Y en ese estar, sientes algo que no habías sentido antes con esa claridad, paz. Una paz que no es indiferencia. Una paz que no es resignación. Una paz que nace de saber. De saber que no necesitas controlar nada. Que no necesitas retener a nadie. Que no necesitas forzar lo que ya está alineado. Y en ese momento, haces un acto concreto, simple y poderoso. Dejas ir la tensión. Literalmente. Relajas el cuerpo. Sueltes la expectativa. Dejas de mirar el tiempo como enemigo. Y eliges confiar. No porque sea fácil, sino porque es verdadero. Y en esa verdad, comprendes algo que cambia todo. El amor espiritual no se sostiene por cercanía constante, se sostiene por conexión real. Y esa conexión no puede romperse. Puede transformarse. Puede atravesar etapas. Puede moverse en formas que no entiendes. Pero no desaparece. Porque no fue creada por decisiones humanas. Fue guiada. Fue permitida.
Fue alineada por algo que ve más allá de lo que tú puedes ver. Y justo aquí, en este punto exacto de tu camino, necesitas escuchar esto. Quédate hasta el final, ahí está la llave que viniste a buscar. Porque lo que estás viviendo no es una historia común. No es un encuentro cualquiera. No es un sentimiento pasajero. Es una invitación a elevar tu forma de amar. A salir del miedo. A soltar el control. A confiar en lo invisible. Y esa confianza no se demuestra con palabras. Se demuestra con acciones internas. Hoy puedes elegir no revisar constantemente. Hoy puedes elegir no interpretar desde la inseguridad. Hoy puedes elegir no presionar lo que necesita espacio para florecer. Y en su lugar, puedes hacer algo mucho más poderoso. Puedes sostener el amor sin ansiedad. Puedes honrar la conexión sin apego. Puedes permitir que lo divino actúe sin interferencia. Y cuando haces eso, todo cambia. No necesariamente afuera de inmediato, pero sí dentro de ti. Y ese cambio interno es lo que abre el camino para que todo se alinee. Porque el amor espiritual no se trata de tener a alguien. Se trata de reconocer lo que ya está unido a un nivel que no depende de la posesión. Y en ese reconocimiento, emerges diferente. Más tranquilo. Más claro. Más conectado contigo. Confías en el tiempo divino. Confías en el tiempo divino. Confías en el tiempo divino. Y entonces llegas al clímax de esta comprensión. Ese punto en el que ya no necesitas explicaciones. En el que ya no necesitas garantías. En el que ya no necesitas saber cómo ni cuándo. Solo sabes. Sabes que si esa unión fue guiada por Dios, nada puede separarla. Nada externo. Nada temporal. Nada humano. Y eso no significa que todo será perfecto. No significa que no habrá desafíos. No significa que no habrá momentos de duda. Significa que incluso a través de todo eso, el vínculo permanece. Y ahí es donde eliges tu postura final. No desde la dependencia. No desde el miedo. Sino desde la fe. Una fe que no es ciega. Es sentida. Es vivida. Es sostenida por cada instante en el que decides no traicionarte a ti mismo por miedo a perder al otro. Y aquí está la acción que transforma todo en este momento. Cierra los ojos. Respira profundo. Y en silencio, suelta la necesidad de controlar el resultado. Siente ese hilo invisible. No lo imagines, reconócelo. Siempre ha estado ahí. Y en ese reconocimiento, permite que una certeza suave pero firme se instale dentro de ti. Lo que es real no necesita ser forzado. Lo que es divino no puede ser separado. Lo que es verdadero siempre encuentra su camino. Y desde ahí, simplemente vive. Vive sin ansiedad. Vive sin presión. Vive sin miedo a perder. Porque no puedes perder lo que nunca fue creado desde la carencia. Fue creado desde la verdad. Fue unido desde lo eterno. Y permanece más allá de todo. Sostienes el lazo en calma. Sostienes el lazo en calma. Sostienes el lazo en calma. Y ahora, desde este lugar más claro, más abierto, más alineado, lleva esto contigo. No necesitas correr detrás del amor que está destinado a caminar a tu lado. No necesitas forzar lo que ya ha sido bendecido. No necesitas temer a la distancia cuando la conexión trasciende el espacio. Solo necesitas permanecer en tu verdad. Cuidar tu paz. Honrar lo que sientes sin convertirlo en ansiedad.
Y confiar, incluso cuando no entiendes. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, compártelo con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no se pierde, se reconoce. Y si sientes que este tipo de palabras resuenan con tu alma, quédate, suscríbete y sigue abriendo este espacio donde lo invisible se vuelve claro. Que tu corazón descanse hoy en la certeza de que lo que Dios ha unido no se rompe, no se desvanece, no se pierde. Que encuentres paz en el proceso, fe en el silencio y amor en cada instante. Y que camines desde ahora con la serenidad de saber que lo verdadero siempre permanece.